Desde que el ser humano tiene memoria, hay una pregunta que nos persigue como una sombra. ¿Qué pasa cuando morimos? Podemos cambiar de cultura, de religión, de época o de país, pero esa duda sigue ahí, esperando respuesta. Para muchos, la muerte es solo el final. Para otros, es un paso, una puerta hacia algo más. Y en medio de esas ideas encontramos a una de las mentes más brillantes de la historia, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás no era un místico perdido en fantasías. Era un pensador, un hombre que buscaba explicaciones con lógica, con filosofía y con fe. Por eso, cuando habló del alma después de la muerte, lo hizo con un equilibrio que pocos han alcanzado, mezclando razón y creencia. Él decía algo que a primera vista parece obvio pero que cambia todo: el alma no muere con el cuerpo. El cuerpo puede enfermar, puede desgastarse, puede caer en la tumba. El alma, en cambio, es inmortal. Y es inmortal no porque sea un cuento bonito, sino porque, según él, está hecha de una esencia que no se destruye. Aquí aparece la primera revelación: si el alma sobrevive, entonces la muerte no es el final. Es una transición. Un cambio de escenario. Y esa idea, aunque reconfortante, también abre otro abismo. ¿A dónde vamos? ¿Qué experimentamos? Para Santo Tomás, el alma conserva algo muy importante: la conciencia. No es una chispa que se apaga y se pierde en la nada. Es una chispa que sigue pensando, recordando y eligiendo. En sus palabras, el alma mantiene la facultad de entender y de querer. Es decir, seguimos siendo nosotros, pero sin las cadenas del cuerpo. En este punto, imagina por un momento, abrir los ojos en un mundo sin carne, sin peso, sin cansancio. Un mundo donde lo único que llevas es lo que hay dentro de ti, tus pensamientos, tus intenciones, tu amor, tu odio, tu historia. Ese, según Santo Tomás, es el verdadero equipaje del alma. La muerte, explicaba el santo, es el instante donde el alma se separa del cuerpo. No es una explosión ni un espectáculo. Es un desprendimiento silencioso, como cuando una llama se apaga y el humo sigue ascendiendo. Aquí entra una de sus ideas más potentes: el juicio particular. Para él, cada persona, justo después de morir, enfrenta un encuentro directo con la verdad. No hay fila de espera, no hay tribunales con abogados. Es un cara a cara entre el alma y Dios, o entre el alma y esa verdad absoluta que todo lo ilumina. En ese momento, ya no hay disfraces. No hay máscaras, no hay excusas. Todo queda al descubierto: lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que llevamos en el corazón. Y el alma entiende, con claridad brutal, a dónde pertenece: hacia la luz o hacia la oscuridad. Santo Tomás lo explicaba con una comparación simple. El alma, decía, es como una brújula. Si está bien orientada, se dirige sola hacia el norte, hacia Dios. Si está desviada, se pierde en la dirección contraria. No es que alguien la obligue, es que ella misma reconoce lo que buscó toda la vida. Este juicio no es un teatro. No hay actas, no hay testigos externos. Es un momento de claridad absoluta, donde el alma se juzga a sí misma a la luz de lo eterno. Y ese momento, según Santo Tomás, define el destino inmediato del alma. Aquí surge otra revelación incómoda: nadie se escapa. Ni ricos, ni pobres, ni sabios, ni ignorantes. Todos cruzamos por ese instante de verdad. Y lo hacemos solos. Sin familia, sin amigos, sin cómplices. Solo el alma desnuda ante la eternidad. Santo Tomás hablaba de 3 caminos posibles después de ese juicio. Primero, el alma que se ha unido al bien, al amor verdadero, al deseo de Dios. Esa alma va al cielo, no como un lugar físico con nubes y arpas, sino como un estado de plenitud. Allí, decía él, el alma ve a Dios cara a cara. Es la visión beatífica, la meta última donde la sed de sentido se apaga porque encuentra la fuente. Segundo, está el purgatorio. Un concepto que muchos malinterpretan como un castigo, pero que Santo Tomás describía como un proceso de purificación. El alma que quiere la luz, pero que todavía arrastra manchas, debe limpiarse. Es como entrar a un banquete después de un largo viaje: primero necesitas lavarte, quitarte el polvo, presentarte digno. El purgatorio no es cárcel, es preparación. Es dolor, sí,
porque toda purificación duele. Pero es un dolor con esperanza, porque lleva al encuentro definitivo con Dios. Y tercero, está el camino más oscuro, el infierno. Para Santo Tomás, no era un lugar lleno de llamas físicas, sino un estado de separación total. El alma que durante la vida eligió alejarse del bien, que prefirió el odio al amor, llega a un punto donde su misma decisión se hace eterna. Es el vacío más profundo, querer escapar y descubrir que no hay a dónde ir, porque lo único que queda es la propia soledad. La clave aquí es una idea poderosa: el destino del alma no es un castigo impuesto desde fuera. Es la consecuencia de lo que elegimos cada día. El cielo, el purgatorio o el infierno comienzan en la tierra, con nuestras decisiones. La muerte solo fija lo que ya íbamos construyendo. Ahora viene lo más incómodo. ¿Por qué, si estas ideas llevan siglos, casi nadie quiere hablar de ellas? Porque nos enfrentan a lo que evitamos. La sociedad moderna habla de éxito, de dinero, de salud, de bienestar. Pero evita hablar de la muerte, como si ocultarla pudiera borrarla. Y, sin embargo, cada día mueren miles de personas. Y cada día, según Santo Tomás, miles de almas hacen ese viaje silencioso hacia su destino. El misterio del alma después de la muerte no es un cuento gótico ni una historia para asustar. Es una llamada a vivir despiertos. Si lo que hacemos aquí resuena en la eternidad, entonces cada gesto importa. Una palabra de odio, una mentira, un egoísmo, todo deja huella. Pero también lo hacen un acto de bondad, un perdón, una entrega. Santo Tomás no hablaba para infundir miedo, sino para sembrar responsabilidad. Para recordarnos que no estamos hechos solo de carne que se desgasta, sino de un alma que trasciende. Y esa alma no desaparece en el vacío. Sigue su camino. El misterio que nadie quiere contar es este: la vida no termina con la muerte. Y lo que venga después no será una lotería, sino el reflejo de lo que elegimos cada día. El alma es inmortal, y la muerte no es un muro, sino un espejo. Allí veremos, con absoluta claridad, quiénes somos en realidad. Imagina por un instante que hoy fuera tu última jornada. ¿Qué encontraría tu alma al otro lado? Esa pregunta, incómoda pero necesaria, es la que Santo Tomás nos dejó. Y quizá, al responderla, descubramos no solo qué pasa después de morir, sino cómo deberíamos vivir mientras aún respiramos. Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha preguntado: ¿qué ocurre cuando nuestro corazón deja de latir? Filósofos, sabios, chamanes y científicos han ofrecido respuestas distintas. Algunos creen que todo termina, que nos disolvemos en la nada. Otros piensan que viajamos hacia otra dimensión o que volvemos a nacer en un nuevo cuerpo. Pero entre tantas teorías, hubo una voz que marcó un antes y un después: la de Santo Tomás de Aquino, un pensador del siglo XIII que dedicó su vida a unir fe y razón. Para él, la muerte no era un final, sino un misterio que se podía entender con lógica y espiritualidad. Su primera gran afirmación fue clara: el alma no muere con el cuerpo. El cuerpo es como una vestidura que se gasta, que se enferma, que un día se entierra. El alma, en cambio, es inmortal. Y es inmortal porque no está hecha de materia, sino de una esencia espiritual que no puede descomponerse. Esto significa que, cuando alguien muere, lo que desaparece es su envoltura, pero su interior más profundo, esa conciencia que sabe, que recuerda, que ama o que odia, sigue existiendo. Imagina abrir los ojos en un mundo sin peso, sin cansancio, sin limitaciones físicas. Imagina darte cuenta de que todo lo que llevas es tu memoria, tu carácter, tus elecciones. Ese es, según Santo Tomás, el verdadero viaje del alma, llevar consigo lo que sembró en vida. La muerte es el momento en que el alma se separa del cuerpo. Para muchos es un instante de miedo. Pero para Santo Tomás es un paso inevitable, un desprendimiento que ocurre como cuando una llama se apaga, pero el calor aún queda en el aire. Aquí entra el juicio particular. No se trata de un tribunal con jueces y abogados. Es un cara a cara entre el alma y la verdad absoluta. En ese instante, no hay excusas ni justificaciones. Todo lo vivido aparece con claridad: las decisiones, las intenciones, las palabras dichas y las no dichas. El alma se reconoce a sí misma y entiende con absoluta certeza hacia dónde debe ir. Si ha amado, si ha buscado la bondad,
si se ha abierto a lo divino, siente que pertenece a la luz. Si ha preferido el egoísmo, la maldad o la indiferencia, se orienta hacia la oscuridad. Santo Tomás usaba la imagen de una brújula interna. El alma, decía, se mueve sola hacia el destino que ella misma eligió con sus actos. No hay imposición externa. No hay azar. Es el reflejo de lo que sembramos día a día. Lo impactante de esta idea es que nadie escapa. Ni reyes, ni campesinos, ni sabios, ni ignorantes. Todos llegamos a ese juicio en soledad. El alma desnuda frente a lo eterno. Y allí se decide el siguiente capítulo de la existencia. Según Santo Tomás, existen 3 caminos posibles después del juicio. El primero es el cielo. No es un lugar físico de nubes y arpas, sino un estado de plenitud. Allí, el alma contempla la verdad en su totalidad, lo que él llamó la visión beatífica. Es como si la sed de toda una vida se apagara porque finalmente se encuentra la fuente de agua pura. El cielo es la unión perfecta con Dios, la meta que da sentido a cada paso en la tierra. El segundo es el purgatorio. Muchas almas quieren la luz, pero aún arrastran manchas, heridas, egoísmos. Para Santo Tomás, el purgatorio no es un castigo cruel, sino un proceso de limpieza. Es como un fuego que purifica el oro, quemando las impurezas para que brille. Duele, sí, porque todo cambio profundo duele. Pero es un dolor esperanzador, prepara al alma para el encuentro definitivo. El tercero es el infierno. Aquí no lo describe como un calabozo lleno de llamas físicas, sino como un estado de separación total. El alma que en vida rechazó el bien termina confirmando su decisión para siempre. El infierno es vivir sin la presencia de Dios, sin amor, sin esperanza. Es la soledad más radical. La clave está en que estos destinos no son castigos impuestos desde fuera, sino consecuencias de lo que hemos elegido. Cada palabra, cada gesto, cada decisión va construyendo nuestro destino eterno. El cielo, el purgatorio o el infierno comienzan aquí, en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué casi nadie habla de esto? Porque nos incomoda. En la sociedad moderna evitamos la palabra muerte. Nos llenamos de entretenimiento, de trabajo, de metas, como si la vida fuera eterna. Pero la verdad es que cada día, en algún lugar del mundo, miles de personas dan ese paso. Santo Tomás no hablaba del alma para asustar, sino para despertar. Nos recuerda que somos más que carne y huesos, que llevamos dentro una chispa inmortal. Y que esa chispa no se extingue. Continúa, con la memoria de todo lo que hemos hecho. El misterio que nadie quiere contar es que lo que hagamos aquí resuena en la eternidad. Cada acto de amor deja una huella. Cada acto de egoísmo también. No vivimos en vano. Nada se pierde. Todo cuenta. Imagina por un momento que hoy fuera tu última jornada. ¿Qué llevaría tu alma en su equipaje? ¿Qué recuerdos la acompañarían? ¿Qué dirección marcaría tu brújula interior? Ese es el mensaje profundo de Santo Tomás. La vida no es un ensayo, es la preparación para la eternidad. La muerte no es un muro, es un espejo. Y allí veremos, sin máscaras, quiénes somos en realidad. Santo Tomás de Aquino abrió una ventana hacia el misterio del alma después de la muerte. Habló de un juicio que nadie puede evitar, de destinos que dependen de nuestras elecciones, y de una verdad incómoda pero liberadora: somos inmortales. Y aunque la sociedad quiera callar, aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado, el eco de sus palabras sigue vigente: la vida es corta, pero el alma es eterna. Lo que elijas hoy construirá lo que vivirás mañana, incluso más allá de la tumba. Ese es el misterio que pocos se atreven a contar, pero que todos necesitamos escuchar. El pensamiento de Santo Tomás no terminó en una explicación fría del más allá. Para él, hablar del alma era también hablar de la vida presente. Decía que no tenía sentido pensar en la eternidad si no aprendíamos primero a vivir con propósito en la tierra. Lo eterno, según sus palabras, empieza aquí y ahora. Por eso insistía tanto en que cada acción diaria es una semilla. Una palabra de aliento, un gesto de bondad, una decisión de perdonar, todo se convierte en parte de la identidad del alma. Y esa identidad es lo único que nos acompaña después de la muerte. No llevamos casas, ni riquezas, ni títulos. Lo que llevamos es lo que somos por dentro.
Muchos de sus discípulos le preguntaban cómo era posible que el alma recordara lo vivido sin tener cerebro. Él respondía con una comparación sencilla: la mente humana usa el cerebro como instrumento, pero la memoria profunda, la que graba lo que somos, queda en el espíritu. Por eso, incluso sin cuerpo, el alma sabe quién es y qué hizo. Este detalle abre una reflexión poderosa. Si después de la muerte seguimos siendo conscientes, si seguimos teniendo recuerdos, entonces el modo en que vivamos cada día será lo que determine si esos recuerdos serán motivo de alegría o de tormento. Imagina un alma que, al desprenderse del cuerpo, se encuentra de golpe con todas las oportunidades que desperdició, con las veces que pudo amar y no lo hizo, con las heridas que dejó abiertas. Eso es lo que hace del juicio particular un momento tan decisivo. Al mismo tiempo, también está el consuelo. El alma que ha amado, que ha sido generosa, que ha luchado por ser mejor, se encuentra con la paz de saber que su vida tuvo sentido. Esa paz es lo que Santo Tomás describe como la antesala del cielo. A lo largo de los siglos, estas ideas fueron debatidas, reinterpretadas y hasta cuestionadas. Sin embargo, algo se mantiene intacto: el impacto que produce imaginar que nuestra conciencia no se apaga al morir. Porque si es cierto, significa que cada instante de nuestra existencia tiene un valor eterno. En la Edad Media, estas enseñanzas eran escuchadas con atención porque la muerte estaba muy presente. Las personas veían guerras, pestes y hambrunas. Nadie podía esconderse de la fragilidad de la vida. Hoy, en cambio, intentamos olvidar que algún día moriremos. Pero por más que miremos hacia otro lado, la realidad nos alcanza. Y allí las palabras de Santo Tomás vuelven a resonar como un eco incómodo: el alma no muere. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿estamos viviendo como si nuestra alma fuera eterna? ¿O vivimos como si todo terminara aquí? Imagina una persona que solo piensa en acumular bienes, que construye su vida sobre la avaricia y la envidia. Al final, cuando muera, no podrá llevarse nada de eso. Solo quedará el vacío de haber puesto su corazón en cosas que se desvanecen. En cambio, alguien que dedica su tiempo a amar, a cuidar a los demás, a ser justo, llega al final de su vida con un equipaje que pesa en el buen sentido: recuerdos luminosos, huellas de bondad, actos que trascienden. Santo Tomás hablaba con tanta claridad porque entendía que el miedo a la muerte solo puede enfrentarse de una manera: con verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Imagina por un instante ese momento del desprendimiento. El alma siente que ya no pertenece al cuerpo, que lo deja atrás como quien abandona una casa vieja. De pronto se da cuenta de que lo único que importa no son los logros externos, sino la calidad de su interior. En ese instante ya no hay manera de fingir. Ya no hay máscaras sociales, no hay reputación, no hay discursos. Solo queda la esencia pura de lo que hemos construido. Ese instante, según Santo Tomás, no debe darnos terror, sino responsabilidad. Porque mientras respiramos, todavía estamos a tiempo de elegir. Todavía podemos orientar nuestra brújula hacia la luz. Lo que hace tan incómodo este mensaje es que nos quita excusas. Ya no podemos decir no tuve oportunidad, porque cada día es una oportunidad. Ya no podemos culpar al destino, porque nuestras elecciones, pequeñas o grandes, van trazando el camino. En el fondo, lo que Santo Tomás nos quiso dejar es un recordatorio de esperanza. Si el alma es inmortal, entonces nuestra vida tiene un valor que supera cualquier límite. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el fracaso pueden robarnos esa dignidad. Lo único que realmente nos puede perder es elegir el mal de manera consciente. Piensa en la imagen final que él dibuja: el alma que llega ante la verdad, que se reconoce tal como es, que entiende en un segundo lo que quizás ignoró durante toda la vida. Allí no hay discursos largos. Allí hay claridad. Y esa claridad nos conduce a uno de los tres destinos que describió: el cielo, el purgatorio o el infierno. El misterio del alma después de la muerte no es un relato de miedo. Es un espejo que nos invita a preguntarnos: ¿qué estoy construyendo con mi vida? Tal vez por eso nadie quiere hablar de este tema. Porque obliga a mirarse dentro. Y a veces es más fácil distraerse con ruidos externos que enfrentarse al silencio del alma. Pero si aceptamos este desafío, descubrimos algo hermoso: todavía estamos a tiempo. Mientras tengamos aliento,
podemos sembrar amor, podemos pedir perdón, podemos reconciliarnos, podemos elegir la luz. La eternidad, según Santo Tomás, se empieza a escribir en cada gesto cotidiano. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda de todas. La muerte no es un muro que nos aplasta, sino una puerta que nos revela lo que somos. No es un final, sino un comienzo. No es un castigo, sino la consecuencia natural de lo que elegimos. Cuando llegue ese día, nuestra alma caminará sola. Pero lo que llevemos dentro será suficiente para guiarnos. Si hemos sembrado bondad, la brújula nos llevará hacia la plenitud. Si hemos sembrado egoísmo, la brújula nos arrastrará hacia la soledad. Y entonces recordaremos lo que pocos se atreven a decir: la vida es corta, pero el alma es eterna. La vida sigue su curso y, con frecuencia, olvidamos que somos pasajeros. Caminamos, trabajamos, soñamos, y creemos que los días nunca se acabarán. Pero en silencio, como un reloj oculto, el tiempo sigue marcando cada segundo que nos acerca a nuestro último aliento. Santo Tomás veía en esto un misterio, no una tragedia. Decía que la muerte es como una cita inevitable, un encuentro que todos tenemos agendado aunque no sepamos la fecha ni la hora. Y lo importante no era obsesionarse con ese momento, sino vivir de tal forma que cuando llegue, no nos sorprenda vacíos. Él lo explicaba con un ejemplo sencillo: un soldado que sabe que en cualquier instante puede sonar la trompeta de guerra, no se duerme confiado, sino que permanece vigilante. De la misma manera, nosotros deberíamos vivir atentos, no en un miedo constante, sino en una disposición interior, listos para cuando llegue la llamada. Imagina que una persona ha vivido toda su vida pensando solo en sí misma. Ha despreciado a otros, ha cerrado su corazón al amor. Cuando llegue el día de su muerte, su alma, al separarse, no sabrá reconocer la luz porque nunca la buscó. Se sentirá como un extraño en presencia de la verdad. Y entonces se apartará, se hundirá en la soledad que ella misma eligió. Ahora imagina otra persona que, con aciertos y errores, siempre trató de hacer el bien. Que buscó ayudar, que luchó contra sus defectos, que nunca dejó de levantarse tras cada caída. Su alma, al liberarse del cuerpo, reconocerá la luz como algo familiar. Y correrá hacia ella con alegría. Es en ese contraste donde descubrimos lo esencial: la eternidad no es un castigo impuesto, sino el reflejo de lo que somos. Cada día escribimos un poco de nuestro destino eterno. Y aunque cueste aceptarlo, nadie más puede hacerlo por nosotros. Santo Tomás también hablaba de la esperanza. Decía que aunque nuestras faltas sean muchas, siempre podemos buscar la reconciliación. La misericordia es más grande que cualquier error, y el alma que la busca con sinceridad nunca queda sin respuesta. Esta es una enseñanza poderosa, porque significa que no estamos condenados por nuestros fallos pasados. Mientras respiremos, todavía podemos elegir un camino distinto. El misterio del alma después de la muerte, entonces, no es un secreto oscuro que deba darnos miedo, sino un recordatorio urgente de que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande que el que solemos imaginar. No somos solo cuerpos que nacen, trabajan y mueren. Somos almas que están de paso, preparándose para un viaje eterno. Y aquí aparece la pregunta final, la que cada uno debe responder en silencio: ¿a dónde quiere ir tu alma cuando cruce la puerta de la muerte? ¿Hacia la luz o hacia la oscuridad? ¿Hacia el amor o hacia el vacío? Nadie puede responder por ti. Nadie puede decidir en tu lugar. Lo único seguro es que ese día llegará. Puede ser en 100 años o puede ser mañana. Y cuando llegue, no habrá disfraces, no habrá excusas, no habrá segunda oportunidad. Solo estarás tú y la verdad de lo que fuiste. Por eso las palabras de Santo Tomás siguen vivas, incluso siglos después. Porque nos sacuden, nos despiertan, nos hacen recordar lo que preferimos olvidar, que lo eterno está mucho más cerca de lo que creemos. Al final, la enseñanza que nadie quiere contar pero que todos necesitamos escuchar es esta: la muerte no es el fin. El alma sigue, inmortal, llevando consigo todo lo que hemos sembrado. Y en ese viaje, descubriremos que la verdadera pregunta no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. La eternidad comienza hoy. Imagina la última escena de una película en la que el protagonista está a punto de cruzar un umbral. A un lado queda todo lo que fue su vida,
las risas, las lágrimas, los errores, los triunfos. Del otro lado, un misterio tan grande que las palabras no alcanzan para describirlo. Ese momento, tarde o temprano, es el destino de todos nosotros. Santo Tomás de Aquino decía que, cuando llegue ese instante, el alma no se sentirá confundida. Sabrá exactamente hacia dónde ir, porque toda su existencia habrá sido una preparación para ese viaje. Como un río que fluye inevitablemente hacia el mar, cada alma buscará el lugar que corresponde a lo que eligió en vida. Y lo más sobrecogedor de este pensamiento es que no hay arbitrariedad. No hay dados lanzados por un Dios caprichoso. No hay suerte ciega. Hay responsabilidad. Hay libertad. Lo que somos hoy, lo que hacemos hoy, es lo que determina lo que seremos después de la muerte. Quizá por eso preferimos no hablar del tema. Porque nos enfrenta con la verdad más incómoda, que todo cuenta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. No hay acciones neutrales. No hay días perdidos. Incluso los detalles más pequeños, una mirada de compasión, una mentira dicha a medias, un acto de egoísmo escondido, se convierten en hilos invisibles que tejen el destino eterno del alma. Ahora, imagina estar allí, frente a ese espejo definitivo que no engaña. No hay jueces, no hay acusadores, no hay defensores. Solo tú y la verdad desnuda de lo que ha sido. Algunos, al mirarse, se llenarán de gozo, reconocerán la luz, el amor, la plenitud. Otros, en cambio, se estremecerán al darse cuenta de que pasaron la vida persiguiendo sombras, y esas sombras serán lo único que les acompañe. El misterio del alma después de la muerte, entonces, no es un relato para asustar, sino para despertar. Nos invita a vivir con conciencia, a entender que la eternidad no comienza mañana, sino aquí y ahora, en cada decisión que tomamos. Santo Tomás lo resumía con una certeza luminosa: el alma no muere. Y si el alma no muere, nuestra historia tampoco termina con la tumba. Hay un capítulo más, y ese capítulo lo estamos escribiendo desde hoy. Quizá esta sea la gran verdad que nadie quiere contar, porque obliga a cambiar la manera en que vivimos. Obliga a preguntarnos: ¿qué estoy sembrando? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué brújula marcará mi camino cuando mi cuerpo ya no exista? Al final, el mensaje es tan simple como estremecedor: la vida es breve, pero el alma es eterna. Y cada instante que respiramos es una oportunidad para elegir hacia donde queremos que vuele cuando llegue el momento de cruzar la puerta de la muerte. Así que la próxima vez que mires al cielo, piensa en esto: puede que estés viendo un reflejo de lo que te espera. Una eternidad de luz o una eternidad de sombra. La decisión, aunque pese, está en tus manos. Y esa, justamente, es la enseñanza que Santo Tomás nos dejó como un regalo y como una advertencia: somos mucho más que carne y hueso, somos eternidad en movimiento.